todos y bienvenidos. En este video vamos a hablar exclusivamente de matrices que están relacionadas con algún gráfico, y me gustaría empezar con la siguiente definición, la cual no es una definición estricta, pero se usa cuando se quiere simplificar algunos ejemplos. La matriz que representa una gráfica dirigida que satisface las siguientes dos condiciones, las cuales son prescindibles en realidad. Ningún vértice está conectado consigo mismo y a lo más una arista lleva de un vértice a otro, se llama matriz de incidencia, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que todas las matrices de incidencia cumplan estas dos condiciones, pero sí son las condiciones que van a cumplir los ejemplos que vamos a ver en este video, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo el siguiente ejemplo. Nosotros aquí tenemos una gráfica y se nos pide que encontremos una matriz A, su matriz de incidencia correspondiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es contar el número de vértices. 1, 2, 3, tenemos 4 vértices, por lo tanto nuestra matriz va a tener 4 columnas, la podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 renglones. Cada vértice corresponde a un renglón. Bien, entonces la vamos a hacer cuadrada y vamos a ver las aristas, qué vértices conectan, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el vértice 1 está conectado con el vértice 2 y el 4. Entonces vamos a tener un 1, como ustedes lo pueden ver aquí, en la columna 2 y en la columna 4. Va a ser 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, para el segundo renglón, vamos a tener que el vértice 2 está conectado únicamente con el vértice 4. No basta que haya una arista, sino que la arista nos permita la dirección correspondiente. Entonces, vamos a tener ceros, excepto en un 1 en la última entrada, la cual representa que el vértice 2 está conectado con el vértice número 4. Bien, vámonos con el vértice 3. El vértice 3 está conectado con el vértice 2 y el vértice 4 únicamente. Entonces va a haber un 1 en la segunda entrada y un 4 en y un 1 en la última entrada, ¿de acuerdo? Tenemos así 0, 1, 0, 1 para el tercer renglón, y por último el vértice 4 está conectado únicamente con el vértice 2, lo cual nos da un renglón con puros ceros excepto en la segunda entrada. Bien, ahora para enfrentar el problema inverso, es decir, si tenemos una matriz de incidencia y nos gustaría obtener una gráfica de esta matriz de incidencia, lo que necesitamos es primero contar el número de renglones. En este caso son 5 renglones, así que vamos a depositar 5 puntos en nuestra gráfica y bueno, vamos a ver cuáles puntos están conectados con cuáles. Vamos a ver que el vértice 1 está conectado con el 2, el 3 y el 5, entonces dibujamos esas líneas y ponemos las flechas correspondientes al 2, el 3 y el 5. Posteriormente vemos que el vértice 2 va a estar conectado con el 1 y con el 4, ¿de acuerdo? Entonces dibujamos una arista entre estos vértices con su dirección correspondiente. Ahora el vértice 3 únicamente va a estar conectado con el 2, y ustedes lo pueden ver aquí, que la única arista con flecha que tiene el vértice 3 hacia otro vértice es hacia el número 2. Posteriormente vamos a ver que el vértice 4 está conectado con el 1, con el 3 y con el 5, ¿de acuerdo? Entonces dibujamos las líneas que va hacia el 1, hacia el 3 y hacia el 5 con sus flechas correspondientes. Y por último vamos a tener el vértice número 5, el cual va a estar conectado con los vértices 2, 3 y 4. Entonces vamos al 5, está conectado con el 2, aquí tiene su flecha, ¿de acuerdo? Y su arista. Está con el 3, su flecha y su arista, y con el 4, su flecha y su arista, ¿de acuerdo? Y es la respuesta al problema. Ahora, si nosotros consideramos la siguiente gráfica, la cual tiene 5 vértices, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, hay dos maneras de llegar desde el vértice 1 hasta el vértice 5, ¿de acuerdo? Una es con dos pasos, es decir, del vértice 1 al vértice 2 y del vértice 2 al vértice 5. Y la siguiente es siguiendo 3 pasos, que es al vértice 4, luego al vértice 2 y al vértice 5. Es un camino un poquito más largo.
Bien, esta se conoce como una 2 cadena y este se conoce como una 3 cadena, ¿de acuerdo? De hecho, hay una 5 cadena que nos permite llegar desde el vértice 1 hasta el vértice 5, pero es una trayectoria que se llama redundante, ya que pasa por el vértice 4, luego por el 3, luego se regresa al 4, ¿de acuerdo? Cuando aparece más de una vez cualquier vértice de una cadena, esta cadena se conoce como redundante, ¿de acuerdo? Es exactamente el último caso que acabamos de mostrar, que es este, ¿de acuerdo? Bien, la representación matricial de este grafo ya la sabemos construir, es esta matriz A. Pero algo bien interesante es que si nosotros elevamos A al cuadrado, es decir, A por A, la matriz A por la matriz A, lo que obtenemos es una matriz que ya no tiene, ya no cumple las condiciones que hablamos allá, pero sí tiene trayectorias, ¿sí? Si estás viendo este video, sería interesante, después de ver la explicación, tratar de dibujar el tipo de gráfico que representa este tipo de matriz. Hay que primero entender qué significa un 2, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Observe que el último 1 del segmento, del segundo renglón representa la arista que va desde 2 hasta 5. Esto ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Esto es en A. Entonces, si estamos en el segundo renglón, ok, esta es la arista 2 que va a la arista 5, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es de 2 a 5. Claro, eso ya lo sabemos. Bien, entonces, el último 1 en la cuarta columna representa la arista que va de 5 a 4. Entonces, creo que es la quinta columna, ¿verdad? En la cuarta columna, vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, el último 1, y aquí hay un error, se refiere a la quinta que va de la 5 a la 4. Entonces, aquí es quinta, vamos corrigiendo este pequeño error que es quinta. Bien, una vez que lo tenemos corregido, tenemos aquí, bueno, claro, esto va desde el vértice 5 hacia el cuarto, el cual va a estar representado por esta arista que tiene una flecha. Bien, entonces, al multiplicar A al cuadrado, que es A por A, se obtienen todas las posibles 2 cadenas. Esto es bien interesante. Entonces, por ejemplo, la 2 cadena en el último 1 de la segunda columna, es decir, estamos en la columna 2, este es el último 1, representa que va del vértice 2 al 5 al 4. Entonces estamos en el vértice 2, de aquí nos movemos al vértice 5 y después de aquí va al 4, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que representa este 1 que es en la columna 2 y va, perdón, en el renglón 2 y va a la columna número 4. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el 2 en la posición 5, 2, que tenemos un 2 aquí, representa la 2 cadena. Recordemos que todas las entradas de A al cuadrado son 2 cadena, pero no hay un solo camino de llegar desde el vértice 5 hasta el 2 siguiendo una 2 cadena. Porque, por ejemplo, podemos seguir del vértice 5 al vértice 4 y del vértice 4 al vértice 2, ¿de acuerdo? O lo que podemos hacer también es desde el vértice 5 podemos ir al vértice 1 y del vértice 1 al vértice 2. Tenemos 2 caminos que podemos seguir para llegar del vértice 5 al vértice 2. Qué interesante, por eso parece un 2, ¿sí? No hay otras 2 cadenas que nos lleven al mismo punto, pero esto nos lleva al siguiente teorema. Si A es la matriz de incidencia de una gráfica dirigida, el componente IJ de A al cuadrado indica el número de 2 cadenas de un vértice I a un vértice J. Ok, qué interesante. Entonces, vamos viendo el siguiente ejemplo. Construye las 3 cadenas de la matriz A. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente elevamos A al cubo. Vamos a ver que aparecen más 2. Por ejemplo, el 2 en la entrada 4, 2 significa que hay 2 maneras de llegar al vértice 4 al vértice 2.
que es, tenemos aquí el vértice 4, ¿sí? Después vamos al 3, después vamos de regreso al 4 y después al 2. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de cadenas? Exacto, esta, si te acuerdas, ponle pausa en el video, ponlo en los comentarios. Si no recuerdas, no le pongas pausa y hay que leer esta línea que nos dice que esta es una cadena redundante, ¿sí? También tenemos otra trayectoria que es de 4 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 2. Entonces esto es de 4 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 2. ¿De acuerdo? Bien, aquí aparece dos veces el vértice 2, entonces también es una cadena redundante, ¿de acuerdo? Las dos cadenas del vértice 4 al vértice 2 son de la siguiente manera, ¿sí? Y por eso aparece otro 2 en la entrada 4,2 de nuestra matriz al cubo, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 2, es este 2. Y representa estas dos cadenas. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, hay muchos grafos en nuestros teléfonos. Por ejemplo, en nuestro teléfono, cuando pedimos a Google Maps alguna ruta entre dos puntos, podemos representar la ciudad como una enorme matriz donde cada calle tiene cierto sentido, ¿sí? No podemos ir en sentido contrario, pero algunas calles tienen doble sentido. Entonces, Maps quiere una ruta eficiente, pero no nos interesan las cadenas que son redundantes porque no tiene sentido ir en nuestro vehículo, ir por una calle y luego regresar por la misma calle. Pensaríamos que la aplicación es defectuosa, ¿sí? Entonces este tipo de entradas son las que se evitan en las aplicaciones cuando se hacen ciertas cadenas. Bien, entonces esto nos lleva al siguiente teorema. Sea A una matriz de incidencia de una gráfica dirigida. Y tenemos A y J a la n, la componente IJ de A a la n. ¿Sí? Entonces, esto representa los n cadenas, ¿de acuerdo? Si A y J a la n es igual a K, donde K es un número, de hecho, K puede ser natural, pero también puede ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle aquí para generalizar, que es los naturales unión el elemento 0. Porque podría ser que tiene 0. Entonces, unión 0. Entonces, existe exactamente k n cadenas del vértice I al IJ. Puede ser que no exista. Si más de algún, más aún si AIJ a la m es igual a 0 para toda m menor a n y el AIJN es diferente de 0, es decir, aquí sí pertenece a algún número natural, entonces la cadena más corta del vértice I al J es una n cadena, ¿de acuerdo? Esas son las dos propiedades de las n cadenas. Bien, entonces está muy interesante porque las matrices nos pueden representar gráficas a través de sus entradas. Si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.